Buenas tardes, estudiantes. Soy el profesor Cristian Ojeda Rodríguez, profesor de Historia de la Escuela Básica de Corral, del segundo ciclo. Y hoy día vamos a trabajar la clase, la domesticación de animales y plantas, el inicio del sedentarismo y el neolítico. Cabe destacar que de aquí en más, mientras sigamos en la modalidad de trabajo a distancia, yo voy a estar elaborando este material audiovisual para acompañar mis actividades de guía o actividades que le he estado subiendo a la página de la escuela para facilitar el trabajo y para resolver algunas dudas y trabajar algunos contenidos que puedan acompañar lo que se va a trabajar. Bien, para comenzar, decirles que el objetivo a trabajar es el objetivo 2 de nuestro programa, en el cual se explica que el surgimiento de la agricultura, la domesticación de animales, la sedentarización, la acumulación de bienes y el desarrollo del comercio fueron procesos de larga duración que revolucionaron la forma en que los seres humanos se relacionaron con el espacio geográfico. Acá, como lo vimos en clase antes de que ocurriera este receso por la pandemia, es importante entender el concepto de cultura, cómo la cultura humana va a irse modificando a partir de las condiciones de vida que van teniendo los sujetos, y cómo esto va causando cambios en la visión de las personas y las relaciones que tienen con los otros, no solamente con las personas de esos mismos tribus o grupos, sino también con otros pueblos. Y en ese sentido, la agricultura y la domesticación de animales y el inicio del sedentarismo van a ser claves para el inicio del paso desde el paleolítico, desde las culturas que vimos nómades, de grupos reducidos, que se alimentaban de la caza y la recolección, hacia los grupos sedentarios de las revoluciones neolíticas, que son más bien grupos organizados en números mayores de cantidad de personas, que tienen un lugar fijo, son sedentarios, el desarrollo de la agricultura y la ganadería, comienzan a tener sistemas jurídicos, entre otras cosas. Bien, comencemos. Primero que todo, decirles que la expansión de la agricultura se va a dar aproximadamente desde el año 8000 a.C. hasta el año 3000 a.C. aproximadamente. Decirles de que en general la zona de Oriente Medio, ¿cierto? El llamado creciente fértil, que es la zona que estoy marcando acá, ¿cierto? El punto de conexión entre el continente africano, Europa y Asia, específicamente la zona eh, de más contacto entre estos tres grupos humanos, estos tres continentes, va a ser la zona en donde la agricultura se va a comenzar a desarrollar a partir de la experimentación constante de los grupos humanos que vivían en esas zonas con las semillas que van a ir teniendo los frutos y los distintos elementos alimenticios que ellos van a ir recolectando, ¿cierto? La prueba constante de ellos, de estas semillas que tienen estos frutos en la tierra, en qué época se van a ir dando, o sea, se va a inventar la agricultura a partir de una experimentación constante entre el medio y la fruta, y cómo esto se va dando a lo largo del tiempo, por una parte. Y en el tema de la ganadería va a ocurrir lo mismo, nada más que con el ganado, a medida que van a ir teniendo más contacto con estos animales, los van a ir no solamente cazando, sino que también amoldando a sus costumbres, y van a ir aprendiendo el arte de la ganadería por medio del contacto con estos animales. Es importante el desarrollo de estos avances tecnológicos, porque a la larga fueron avances tecnológicos para estos pueblos, puesto que de aquí también van a surgir las primeras civilizaciones que van a ocupar el mundo y que van a ser tema de nuestra conversación en las próximas clases. En este sentido, niños, de manera gráfica, podemos ver que mientras que las sociedades paleolíticas, que son las de la parte superior, destacaban por ser sociedades en donde la caza y la recolección estaban muy presentes, incluso no solamente en la alimentación, sino que también en el desarrollo de aparatos tecnológicos, como pueden ser las puntas de lanza que alcanzamos a ver de las culturas Clovis antes de salir este receso, o como puede ser incluso el uso de las pieles como ropa, va a cambiar diametralmente la forma de vida, que también eran nómades, si se fijan, aparte de esta cabaña muy rústica que está al costado derecho, no se puede apreciar un mayor desarrollo de una cultura sedentaria, donde podamos ver casa o un desarrollo de una limitada, pero al fin sociedad más urbana, o de lo más característica como la conocemos actualmente, va a ser muy distinto lo que va a ocurrir con las culturas neolíticas, que son las que están en la parte inferior, en donde el desarrollo de la agricultura no solamente va a propiciar
la comida necesaria para que los seres humanos dejen de trasladarse de lugar en lugar y comiencen a crear las primeras casas o las primeras chozas donde van a empezar a quedarse a vivir y empezar paulatinamente a transformarse en seres sedentarios. Sino que además el descubrimiento de la agricultura va a ir de la mano también con el desarrollo de la artesanía. La necesidad que tuvieron los humanos neolíticos de poder desarrollar o crear recipientes para tener almacenada la comida que fueron recolectando, por primera vez en su historia, el ser humano en este momento tiene la capacidad de poder recolectar comida, guardar, como se dice, para otro momento, ¿cierto? O sea, acumular comida, va a obligarlos a crear estos recipientes de greda para poder manejar esta comida y poder guardarla. Lo cual no solamente es importante por un lado, sino que también porque paulatinamente al desarrollo de la agricultura también va a haber un desarrollo de la ganadería, que no solamente va a significar que tengamos ganado de forma constante y de forma ordenada en ciertos sectores y con una cultura del pastoreo, ¿cierto? Sino que además va a significar la creación de nuevas formas de vestir, como por ejemplo la creación de textiles a partir de la piel o de la lana de los animales, lo cual va a generar también una transformación cultural bien importante, puesto que también no solamente va a empezar a diferenciarse las personas por los lugares de sus hogares, sino que también paulatinamente van a irse diferenciando por la ropa que van teniendo, van creando. Entonces, la creación de vestimenta distintiva también va a ser un elemento que va a comenzar en estos tiempos antiguos ya a dividir clases sociales de manera muy primitiva, cosa que anteriormente no se daba, puesto que, y esto es importante, las sociedades paleolíticas que estamos viendo en la parte superior, las sociedades nómades, cazadoras recolectoras, son sociedades igualitarias, donde el mando va cambiando en la medida que va siendo necesario distintos tipos de liderazgo, sino que además la cultura paleolítica, perdón, neolítica que está en la parte inferior, se van a ir creando las primeras clases sociales y se van a ir creando los primeros cultos a los dioses, lo cual va a generar las primeras diferencias sociales entre un sector y otro, lo que va a crear las primeras dinastías, las primeras civilizaciones, tema que vamos a ver más adelante. Entonces, como podemos ver acá, podemos ver marcada diferencia entre la vida paleolítica, que es la que estoy marcando en la parte superior izquierda, con la vida neolítica. Estas son formas de vida, el paleolítico, forma de vida nómade, vale decir que se traslada de lugar en lugar, ¿cierto? No tiene un lugar fijo. Forma de vida neolítica, un modo de vida sedentario, vale decir un estilo de vida en donde yo en mi casa me quedo a vivir en un lugar y me sostengo mayoritariamente en el tiempo en ese lugar a vivir. Las formas de vida en el paleolítico habitaban en cuevas o cabañas muy precarias, como la que vimos en la imagen anterior, mientras que en el neolítico ya se establecieron las aldeas, o sea, se crearon las primeras aldeas en donde ya habían una cierta cantidad de casas, donde había toda una estructura organizacional, si bien primitiva, pero importante para ya hablar de grupos humanos organizados. Formas de conseguir alimento, mientras en el paleolítico teníamos la caza, la pesca y la recolección de frutos, lo cual les permitía solamente vivir al día a día o tener poca capacidad de programarse para la vida más allá de un par de días, lo cual les obligaba a moverse de lugar en lugar. Pasamos a la agricultura y la ganadería, lo cual va a significar para el hombre el neolítico formas de conseguir alimento constante que le van a permitir, por lo demás, tener un estilo de vida sedentario que le va a garantizar, ¿cierto?, esta comida, la posibilidad de quedarse en un lugar y no trasladarse en busca de alimento. Materiales que trabajaban, piedra tallada y hueso en el caso del paleolítico, piedra pulida y barro cerámica en el caso del neolítico. Importante el tema del barro y la cerámica por el tema de que la artesanía de barro surge producto de la necesidad de guardar los alimentos que daba la agricultura y la ganadería en lugares más seguros y más adaptados a esta situación. Grandes avances, mientras el paleolítico fue el fuego, sin lugar a dudas el principal descubrimiento del paleolítico. En el neolítico van a ser los tejidos. El tejido es muy importante, puesto que comienza a crear no solamente ciertas adaptaciones, ¿cierto?, a ciertas armas, en el caso de las flechas, sino que además va a ir generando formas de nuevos tipos de ropa que van a ir planteando en una primera instancia ciertas diferencias sociales que son importantes más adelante, en especial
para la época de las primeras civilizaciones, que es la época que vamos a ver más adelante. Expresiones artísticas, paleolítico, pinturas de animales en cuevas, mientras que neolítico pintaban escenas esquemáticas. En el neolítico ya hay un desarrollo artístico mucho más elevado, en donde se comienzan a crear los primeros artistas incluso, y a lo cual, si bien no, es bastante precaria la forma de crear arte, se puede ya hablar de unas escenas más esquemáticas en donde ya hay mayor contenido en las historias y los relatos que cuenta el arte. Bien, hay imágenes, ¿cierto?, de distinciones, la vida en el neolítico, el tema de arte esquemático que está acá a la derecha, ¿cierto?, el egipcio, eh, ganadería o control de los animales, como vemos acá, agricultura y las primeras aldeas, que son los grandes elementos que nos permiten a nosotros describir el mundo neolítico durante este tiempo. Bien, eso en primera instancia en lo referente a lo que es el contenido necesario para trabajar nuestro trabajo en la guía. Bien, ahora yendo específicamente a la guía, les debo decir que en primera instancia, además de copiar las instrucciones, debemos remitirnos en primer lugar a la página 38 y 39 de nuestro libro de historia, con yo voy a ir de inmediato, en lo cual tenemos dos textos. Uno, ¿cierto?, que nos habla Isaac Asimov sobre algunos de los cambios que hubieron durante el tiempo que estamos conversando, ¿cierto? Cambios de la casa, la recolección, ¿cierto? La importancia que tiene la casa, la agricultura, perdón, y la ganadería en el cambio de la cultura humana. Y el segundo texto, ¿cierto? Tenemos de Alejandro Toledo, ¿cierto? Algunas de las principales cambios revolucionarios, ¿cierto? Que se producen durante, con la especie Homo sapiens y con la importancia de la agricultura en este tema. Y ahí es donde yo quiero que ustedes respondan estos dos grupos de preguntas. Para el texto de Asimov, necesito que respondan estas tres preguntas que hicieron los seres humanos durante miles de años para alimentarse al principio de la historia. Está marcado esto porque de hecho esto es una parte quitada específicamente del texto. Dos, cómo fueron domesticando a los animales los primeros humanos. Y tres, cómo fueron aprendiendo la agricultura los primeros humanos. Cosas que están de manera explícita en este texto que yo les mencioné de Isaac Asimov, página 38, mientras que el segundo texto de Toledo, de Alejandro Toledo, yo necesito que respondan tres preguntas: ¿qué significó para la especie Homo el descubrimiento de la agricultura? ¿Qué significó para las plantas el descubrimiento de la agricultura? ¿Y qué tipo de relación tiene la humanidad con los animales y las plantas luego del descubrimiento de la agricultura y la ganadería? Las tres preguntas también están de forma explícita en el texto y apuntan a los contenidos que comenté anteriormente de todas formas. Bien, luego de trabajar, ¿cierto?, estos dos textos que yo les pedí que están en la página 38 y 39 de su libro, los cuales les mostré recién, deben trabajar el ítem 3 de nuestra guía, que dice lo siguiente: tomando como referencia las imágenes de la página 26 y 40 de su libro, que son las imágenes que estamos acá más abajo, estoy mostrándole aquí, elabora un ensayo de al menos 12 líneas que, además de describir los múltiples cambios que provocó la agricultura y la ganadería, resalte las principales diferencias entre ambas imágenes a partir de las siguientes ideas fuerzas, las cuales son: consolidación de la vida sedentaria, aumento de la población, desarrollo de nuevas actividades artesanales, agricultura y domesticación de animales, revolución neolítica y primera ciudad. Aquí lo que yo quiero que hagan es que ustedes me relaten el paso desde las sociedades paleolíticas a las sociedades neolíticas, usando, ¿cierto?, los conceptos que estamos viendo acá: consolidación de la vida sedentaria, aumento de la población, desarrollo de nuevas actividades artesanales, agricultura y domesticación de animales, revolución neolítica y primera ciudad. Aquí lo que me interesa a mis niños es que ustedes, utilizando ese cuadro, más este que yo les expliqué recientemente, me den cuenta del paso del paleolítico al neolítico y cómo cambia la vida. En primera instancia, es importante decir que en el neolítico se consolida el estilo de vida sedentario, producto de que este estilo de vida se va a ver consolidado por el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Esto va a tener un aumento de la población, obviamente, al haber comida garantizada para un mayor número de personas, va a haber una mayor cantidad de población en las primeras aldeas, se van a desarrollar nuevas actividades artesanales relacionadas con la cerámica y con la creación de estas artesanías que sirven para guardar la comida.
la importancia de la agricultura y la de investigación de animales, hablar de lo que es la revolución neolítica, que es esta revolución que comenté anteriormente, y dejar el paso para comentar cómo se van a ir formando las primeras ciudades a partir de estos descubrimientos y de esta revolución neolítica. Aquí, insisto, es importante que puedan utilizar tanto las ideas fuerzas que están marcadas aquí, las imágenes que yo les marqué acá, que están en la página 26 y 40 de su libro, y también este cuadro comparativo que está en la clase que les hice anteriormente, y además, si les falta más contenido para poder trabajar su guía, pueden asistir a este link, ¿cierto?, que está acá, o buscar en YouTube Homo sapiens la domesticación, y ahí les va a salir específicamente la importancia que tiene la agricultura y la ganadería en el paso a las sociedades neolíticas, que es lo que yo les comenté. Bien, para cerrar finalmente la actividad, deben hacer, ¿cierto?, lo mismo que la actividad en la guía anterior, caracterizar las fuentes históricas, tanto por su origen como por su naturaleza. Esto está en la página 25 de su libro. Yo voy a aprovechar de explicar a qué me refiero cuando hablo de esto. No, miren la página 25, ¿cierto? Y les voy a explicar aquí más o menos a qué me refiero con la caracterización de fuentes, que es esto que estoy acá. Bien, existen dos tipos de formas para caracterizar o clasificar fuentes. Son dos elementos. Primero, según su origen, ya sea primaria o secundaria. Las primarias son las fuentes que pertenecen a personas que son contemporáneas a los hechos investigados. Vale decir, objetos o testimonios materiales del pasado que son realizados por personas que vivieron efectivamente en ese periodo que estamos estudiando. En el caso del periodo neolítico, podría ser, por ejemplo, una punta de lanza realizada por una persona de la época, puede ser una pintura, un testimonio, una pintura realizada rupestre, por ejemplo, realizada por unas personas de esta época, o podría ser eh, alguna ropa, alguna piel que usaban ellos como ropa. O sea, me refiero a elementos o fuentes históricas que pertenecen, que son contemporáneas y que se crearon durante la época que estamos estudiando. O pueden ser fuentes de origen secundaria, las cuales son investigaciones o interpretaciones posteriores a los hechos investigados. Por ejemplo, podría ser un libro de algún investigador o algún arqueólogo que investigó sobre unas revoluciones neolíticas, podría ser una imagen, como que yo les mostré recién, ¿cierto?, sobre estas culturas. O sea, toda cosa que corresponda a posterior al hecho estudiado y que no sea directamente contemporánea al hecho o al periodo histórico que estamos estudiando, se podría considerar fuente secundaria. Bien, eso con respecto al origen. Con respecto a la naturaleza, tiene que ver directamente con qué tipo de cosa es la fuente histórica que estamos viendo. Por ejemplo, están las fuentes según su naturaleza, podría ser la oral, que puede ser una entrevista o un discurso, puede ser visual, que puede ser una pintura, una fotografía, materiales pueden ser edificios o herramientas, escritas cartas, leyes o libros, cartografía, mapas y planos, y estadísticas, censos y gráficos. Aquí fundamentalmente, ¿cierto? Y vamos a ir acá a la actividad. Ustedes deben, ¿cierto?, ver estas imágenes que están acá. Yo voy a agrandar una, y deben responder cuál es el origen, ¿cierto?, de su fuente, si es primario o secundario, y su naturaleza, si es oral, visual, material, escrito, cartográfico. A modo de ejemplo, yo les puedo decir que, por ejemplo, la redundancia, este jarrón de cerámica con dos orejas fue creado entre el año 6000 y 5200 a.C. en China, por lo tanto es un objeto de tipo primario, porque es un objeto que es un testimonio del pasado que es contemporáneo en la época que estamos estudiando. Mientras que su naturaleza, al ser un objeto material, corresponde a un objeto o una fuente de tipo material. Eso es lo que tienen que hacer, es bastante sencillo, tienen mi correo electrónico para cualquier duda, y espero que los estén muy bien, niños, y que cualquier duda o consulta me la hacen. Hasta el próximo video.